Hola, ¿cómo le va? Bueno, a mí muy bien, estoy en La Habana, Cuba, en el Hotel Nacional y hoy estamos grabando aquí sanamente, vamos a hablar claramente de salud y vamos a hablar de lo que es la cirugía artroscópica de hombro y rodilla y de otras articulaciones. Y tengo a un invitado especial, es un invitado de lujo, así lo puedo definir. Es el doctor Osvaldo García Martínez, quien es director del Complejo Científico Ortopédico Fran País de aquí de Cuba. Y bueno, vamos a conocer por qué es tan importante esta cirugía, qué hace el doctor y cómo le hace para dirigir un hospital de Cuba en tiempos de bloqueo. ¿Cómo está, doctor García, mi tocayo? Gracias por la invitación, un placer. Doctor, hay muchas cosas que quiero preguntarle hoy, porque bueno, usted hace cirugía y dirige el hospital. Y si quiere empezamos por cómo usted puede dirigir un hospital o cómo le hace para dirigir un hospital, para manejar el Fran País en tiempos de bloqueo. Tengo entendido que el 80% de la población cubana no conoce otra realidad que no sea vivir bajo un bloqueo con muchísimas restricciones, pero dirigir un hospital donde todo el tiempo llegan pacientes con problemas de hombro, de cadera, de columna, de rodilla, de tobillo, en fin, ¿cómo le hacen para esquivar el bloqueo y las leyes extraterritoriales del bloqueo? Dirigir un hospital en tiempos de bloqueo se torna un reto, pero a la vez es algo también interesante y es algo muy creativo. Es posible. Y es posible. Como sabemos, hay un gran porcentaje de compañías internacionales que tienen acciones norteamericanas que no pueden comercializar con nosotros. Entonces, este mundo de la cirugía ortopédica, que es muy especializada y requiere de muchos instrumentos, que a veces lamentablemente no los podemos obtener en el mercado internacional con facilidad. Y tomógrafos, Equipamiento, pero sobre todo la especialidad de ortopedia requiere de mucho instrumental a la hora de cirugías y requiere de muchos implantes en el momento de hacer la cirugía. Contamos con ingenieros, con personas muy creativas que hacen constantemente innovaciones, transformaciones a algunos instrumentos que ya contamos y tenemos incluso hasta una pequeña fábrica en la que nosotros desarrollamos nuestras propias soluciones. Y ese ingenio constante, esa supervisión constante de cada proceso, esa mejora continua de lo que hacemos, hace posible que se puedan lograr los objetivos. Tenemos incluso infinidad de innovaciones que le dan soluciones propias. Históricamente nuestro hospital se caracteriza por una firma, la firma Ralca, y esa firma incluso se crearon en nuestro hospital fijadores externos propios cubanos, que a través de ellos podíamos solucionar una gran cantidad de afecciones. Existe además de eso otro sistema de mínimo acceso, que es parte de lo que hacemos, de la cirugía de mínimo acceso, de mirar las articulaciones por dentro, y nosotros para poder reparar incluso estructura creamos nuestras propias soluciones. Hay a veces sistemas de anclaje que se fijan pequeños tornillos en la parte ósea para después esos hilos que están fijados reparar tendones, y esos sistemas son incluso hasta muy costosos internacionalmente y nosotros podemos fabricarlos con algunas soluciones propias. La gente cree que la fractura de cadera es la más difícil, pero yo conozco casos donde la fractura de hombros te hace la vida súper incómoda. Y sí, usted opera hombros. ¿Qué tan difícil es operar un hombro? Pues un hombro con dificultades es una limitación importante en esa expresión de la inteligencia de los seres humanos. Entonces, el hombro, al ser la articulación más móvil, también repercute cuando hay limitaciones en él, en todas las funciones, no solo laborales o el desarrollo social, sino también incluso para los hábitos personales de las personas, la higiene y sucesivamente. Y a veces son afecciones que son muy dolorosas, perturban la vida cotidiana de las personas y entonces revisten una gran importancia. Incluso después de la operación, ¿no? Incluso después de la operación. El hombro tiene un sinnúmero de afecciones, sobre todo a veces hay traumas que pueden producir una fractura. Las fracturas hay que tratarlas muy oportunamente, adecuadamente, porque se insertan en el hombro un grupo de tendones que lo hacen funcionar. Y cuando esas fracturas se disgregan y esos fragmentos óseos se separan y no se reúnen correctamente con los principios médicos que nosotros conservamos, pues el hombro después no funciona bien.
Pero el hombro tiene muchas estructuras, sobre todo se conoce mucho en la población como los tendones del manguito rotador, Sí, claro. que a veces es muy popular, no, se me dañó el manguito rotador. Esos ¿Y qué tendones, pasa cuando se daña el manguito rotador? si se daña el manguito rotador, pues se afecta la función del hombro, porque entre el deltoide, que es el que le da la masa muscular al hombro, y hace funcionar el hombro, y los manguitos rotadores hacen como un par de fuerzas y hacen un sincronismo y el hombro funciona armónicamente. Y siempre que esto pasa hay que intervenir quirúrgicamente. Regularmente cuando se rompen los tendones del manguito rotador en Los personas, tendones. los tendones del manguito rotador, puede ser traumático o muchas veces puede ser una lesión degenerativa por los años. Cuando es traumático en personas jóvenes que son muy Por activas accidente. por accidente, se recomienda repararlo. Es casi mandatorio repararlo. Y cuando es por desgaste, Cuando es por la edad, desgaste, por la edad, sobre todo en personas por encima de 60, 65 años adelante, se puede valorar la posibilidad de no hacer un tratamiento quirúrgico, sino un tratamiento conservador. Pero también depende de cuán activa sea la persona, cuán biológicamente esté conservada, también depende de sus funciones, de su trabajo. Las lesiones del manguito rotador son muy dolorosas, perturban el sueño, duelen y entonces hace una se limitación. despiertan de noche. Despiertan de noche, se deterioran los estilos de vida y las personas entonces sufren mucho y muchas veces después de 2 o 3 meses con dolor, a pesar de hacer algunos tratamientos conservadores como medicación, rehabilitación, fisioterapia, incluso hasta infiltraciones, que son fármacos que se inyectan en la articulación, no resuelve, pues está indicado Digamos que es algo éticamente, temporal. es algo temporal. Entonces llega a estar indicado éticamente la propuesta de la cirugía y la realización de una cirugía. Cuando hablamos de que hay problemas con el manguito rotador, ¿esto es únicamente en los tendones? Sí, el manguito rotador está conformado por 4 tendones. El de adelante, que se conoce como subescapular, que es el músculo más potente, el de encima, que es el supraespinoso, y por detrás el infraespinoso y el redondo menor. O sea, no estamos operando hueso. No, estamos operando tendones, que esos tendones continúan después con un músculo que se inserta en otra estructura ósea y es lo que da vida a la articulación. ¿Y cuándo hay que poner una prótesis en el hombro? ¿En qué casos? Se ponen prótesis anatómicas que regularmente es cuando hay fracturas y esas fracturas técnicamente no se pueden reparar o no se pueden restablecer, pues se pone una prótesis anatómica, pero hay también rupturas crónicas, envejecidas de estas del manguito rotador que lamentablemente por el tiempo, por la calidad de los tendones, no se puede hacer una reparación del manguito rotador. Y entonces hay unas prótesis que se originaron en Francia, que se conoce como una prótesis inversa. Y esa prótesis inversa, la cabeza está en el húmero y esta técnica pone como si fuera la cabeza en la glenoide, en la parte de la escápula del hombro. Y entonces la parte de la glenoide, que es un poco cóncava, se utiliza entonces en el húmero. Eso le cambia un poco el centro de rotación al hombro y con el resto de los músculos que están alrededor del hombro, sin necesidad del funcionamiento del manguito rotador, se restablece la función del hombro. Son prótesis muy revolucionarias y que le han dado una solución a los problemas del hombro en la cirugía moderna y que son realmente muy populares para poder obtener soluciones muy asequibles a los pacientes. Y en el hombro se pueden usar prótesis también. Sí, en el hombro es común también usar las prótesis. Se pueden utilizar prótesis cuando hay algún tipo de fractura, que realmente la fractura no se puede reparar técnicamente por a veces la calidad del hueso, la magnitud de la fractura, y se utilizan un tipo de prótesis que se conoce como prótesis anatómicas, que es tratar de conservar la anatomía del hombro, pero siempre insertando estos músculos, estos tendones del manguito rotador y que logre restablecerse la función del hombro. También hay una prótesis que se conoce como prótesis inversa, que es un modelo de prótesis que surgió en Francia y que ha sido una solución muy revolucionaria, muy innovadora en el hombro, porque muchas veces estos tendones del manguito rotador que hacen funcionar el hombro con el músculo deltoide armónicamente se rompen y por la calidad de los tendones o por el tiempo que ha pasado no se reparan esos tendones y se dañan esos tendones y se vuelve imposible reparar. Entonces esta prótesis inversa hace una innovación de poner como si fuera la cabeza que está en el húmero, en la parte articular de la glenoide, en la parte interna del hombro. Y entonces la parte cóncava de la articulación que estaría en la parte de la glenoide o en la parte medial se pone encima de la cabeza del hombro y eso cambia el centro de gravedad y el centro de rotación de los movimientos del hombro y con los músculos accesorios, sin necesidad del manguito rotador, se obtienen excelentes funciones en la movilidad del hombro y eso realmente ha sido muy renovador y una gran solución para muchos de los problemas en la articulación del hombro cuando existen este tipo de afecciones. También las personas, los adultos mayores, pueden hacer pesa, justamente para evitar que cuando tengan una caída grande, el hueso sea dañado lo menos posible o no.
¿Hasta qué edad se puede hacer pesas, por ejemplo? ¿Usted qué recomienda? Cuando hablamos de hacer pesas, es hacer algún tipo de resistencia para mantener los tonos musculares. Los tonos musculares. Que es lo principal. Y manteniendo esos tonos musculares, como se dice, la vida es movimiento, de alguna manera, el mantener esa vitalidad de la movilidad de las articulaciones, los tonos musculares, también la calidad de los tendones. Toda esa armonía hace la preservación del sistema osteomio articular. Pero tiene que ser dosificado, no puede ser irracional. Recomendamos siempre algún fisioterapeuta o alguna persona que esté especializada en estos términos de gimnasio para hacer un programa. Para que no se lastime el tendón, el cartílago y el hueso correcto. si quieres tener tono muscular. Es correcto, es correcto. Importantísima esa recomendación. En nuestro país están los círculos de abuelos donde siempre hay una persona especializada que dosifica, incluso hasta en la tercera edad, cómo es que deben ser los ejercicios. Porque la edad no limita los ejercicios, pero sí hay que dosificarlo y hay que racionalizarlo. Pero sí las pesas. Las pesas, cuando hablamos de pesas, porque siempre pensamos en el pesista que va a los Juegos Olímpicos pero y carga la pesa es alto rendimiento. y carga la pesa, eso es alto rendimiento. Pero la pesa para mantener un peso discreto, para mantener el tono muscular, se puede hacer con pequeños pesos y eso preserva las articulaciones sin dañarlas y puede mantener los tonos musculares y lubrica también los cartílagos, porque es parte de la lubricación de los cartílagos el movimiento articular. Y entonces eso hace que las articulaciones y el sistema osteomial articular se envejezca más lentamente. Todas las articulaciones son operables. Todas las articulaciones son operables. ¿Cuál es la más difícil de operar? ¿Alguna clavícula, algo así? No sé. Bueno, eso habría entonces que entrar en un análisis entre cirujanos ortopédicos. Claro, porque cada quien defendería, según su especialidad. Defendería su parte. En mi opinión, por ejemplo, puedo decirle que el hombro es una articulación bastante compleja porque tiene muchas estructuras, hay que repararlo con cierto grado de complejidad. Para los cirujanos que hacemos hombro requiere de una curva de aprendizaje también extensa. ¿Cuánto igual que la tiempo rodilla. demora una operación de hombro? Una operación de hombro depende del tipo de afección, pero puede estar entre una hora, una lesión de una inestabilidad de hombro, tal vez una ruptura del manguito que incluya 1 o 2 tendones, puede estar en 1 hora y media, 2 horas. Si hay rupturas masivas que están rotos todos los tendones, puede llegar hasta 2 horas y media. Los 4 tendones. Los 4 tendones, 3 horas. El hombro tiene sus particularidades, le comentaba de la rodilla, pero por ejemplo la cadera es una articulación que es profunda, que para el cirujano tener acceso en pacientes jóvenes a la cadera a través de estas vías de mínimo acceso se hace más complicado. A veces hay que tener el apoyo de un intensificador de imágenes, que es como un rayo X que se hace para poder orientarse en el inicio de la cirugía y después poder continuarla. Tiene sus particularidades también la cadera. Tal vez otras articulaciones como el tobillo, la muñeca, el codo, tiene su grado de dificultad. Tiene sus riesgos por estructuras nobles como los nervios que pasan cerca de ella en muchas ocasiones, pero el cirujano tiene la facilidad de acceder a ella con relativa facilidad en su interior. Por en particular el hombro, la cadera y después en continuidad algunas cuestiones de la rodilla pueden ser, a mi modo de ver, sin entrar en dilemas éticos con los colegas de la especialidad, en las más, como se dice, exigentes para los cirujanos. Y después, para la recuperación. Cada afección tiene un protocolo de recuperación. Por ejemplo, si haces una reparación del manguito rotador, no todos los protocolos internacionales son iguales, pero se trata de preservar la movilidad o de limitar de alguna manera algunos de los movimientos del hombro en dependencia del tendón que se haya afectado alrededor de 6 semanas. Y después de esas 6 semanas entonces se comienza con un protocolo de rehabilitación más intensivo para lograr el rango de movimiento y lograr que no haya una atrofia muscular y que se logren todas las funciones de la articulación. Hay otras afecciones que, como por ejemplo te pudiera decir en la rodilla, que muchas veces hay lesiones de menisco que se reparan, pero hay otras lesiones de menisco que son pequeñas y que se pueden regularizar y esas no tienen una repercusión funcional en la preservación de los movimientos. Muchas veces los pacientes pueden incluso caminar al otro día. Y entonces es muy específico y depende de la afección que se trate en particular y cada una tendrá un protocolo de rehabilitación muy específico en cada caso. Vamos a hablar más sobre las rodillas cuando regresemos de una breve pausa. Con gusto. Así que atentos, que en unos minutos estamos de vuelta con el doctor Osvaldo García Martínez, quien es director del Centro Científico Ortopédico Fran País. Atentos.
estamos de vuelta, regresando a Sanamente y regresando a esta plática interesante con el doctor Osvaldo García Martínez, quien dirige el Centro Científico Ortopédico Fran País, uno de los hospitales de ortopedia más importantes de Cuba, y estamos transmitiendo desde el Hotel Nacional de esta capital, de la capital cubana. Doctor, hablábamos de las rodillas. ¿Cuándo se opera? ¿Cuándo no se opera la rodilla? Es un tema amplio, pero podemos establecer algunas consideraciones particulares. En el caso del hombro, que es el miembro superior, es una articulación que participa en la función humana muy bien, pero no es una articulación, como decimos nosotros los traumatólogos, de carga. Ya la cadera, la rodilla, el tobillo son articulaciones de carga, y entonces el mecanismo de la marcha, la gravedad y la actividad física las afectan de forma particular. Si la persona tiene sobrepeso. Cuando las personas tienen sobrepeso están más propensos a padecer algunas afecciones de la rodilla, y eso por supuesto hace que estén en desventaja con el resto de los demás pacientes. Pueden haber lesiones de los cartílagos articulares cuando hay sobrepeso. Ante un trauma puede ser más fácil que se pueda dañar un menisco, que es una de las afecciones que existen en la rodilla. Y sobre todo en ocasiones en edades jóvenes, con una actividad física intensa, cuando hay algún tipo de trauma se pueden dañar los ligamentos de la rodilla. Es muy popular mencionar o conocer por la población las lesiones del ligamento cruzado anterior, que es lo que se le daña a los futbolistas, los ligamentos cruzados posteriores, los ligamentos colaterales. Y muchas veces ya en edades más avanzadas de la vida, pues entonces comienzan los cambios degenerativos, que son lo más frecuente. ¿Y qué es lo que se atrofia en ese caso con los cambios degenerativos? Los cambios degenerativos regularmente afectan las superficies articulares. Las superficies articulares de las rodillas son muy extensas, y como es una articulación de carga, a veces el sobrepeso, como ya mencionábamos, algunas deformidades angulares, hay personas que tienen un poco de los pies, como decimos nosotros, zambos, o abiertos, más frecuentes en los hombres, a veces en valgus, que son cuando las rodillas están juntas y los tobillos separados en valgus, no se concentran las fuerzas uniformemente en la rodilla, y entonces esto hace que muchas veces se produzcan procesos degenerativos de esta articulación, incluso prematuramente. Y entonces, bueno, pues ya están indicados algunos tratamientos conservadores, pero hay personas que pueden requerir algún tipo de tratamiento como corrección de esas deformidades, o algunos que ya se producen cambios degenerativos muy avanzados, pues necesitan lo que hablábamos del hombro, la prótesis. La prótesis de rodilla, que a veces hay que cambiarla porque no funciona adecuadamente. La prótesis de rodilla se pone y puede tener una utilidad, pero al ser una articulación de carga, como hablábamos anteriormente, si la persona se protege, hace una vida, como decimos, normal, sin abuso de actividades físicas excesivas, sin maltratarse desde el punto de vista físico, esa prótesis puede durar. O sea, cuando tienes prótesis de rodillas hay que cuidarla más. Hay que cuidarlas más. Las prótesis más populares son las de cadera y las de rodilla. Y por esta característica de ser una zona de carga, de tener un sobreuso, solamente la cotidianidad de la marcha ya hace que se usen con mucha frecuencia en el día a día, y entonces la protección no va a negar que el paciente haga su vida normal, sino que haga algunos abusos de exceso de ejercicio, algunos deportes, como usted ha mencionado, que son un poco extremos. Pero caminar está bien. Caminar está bien. Una operación o una prótesis en la rodilla. Caminar está bien, e incluso hacer algunos deportes para mantener la salud, pero no deportes extremos. ¿Qué otras articulaciones hay que cuidar? ¿El tobillo, por ejemplo? El tobillo es una articulación de carga también, y un poco descubierta de tejido, porque es una articulación bastante superficial, y entonces todo el cuerpo humano desencadena su peso ahí en el tobillo. Y entonces es una articulación que regularmente se usa poco la prótesis, porque al tener poca superficie articular o poca superficie ósea, a veces la prótesis ha evolucionado y han tenido mayor índice de fracaso. ¿Ahí qué se ocupa? ¿Más tornillos? Actualmente, cuando hay problemas graves en el tobillo que no se pueden solucionar por cirugías convencionales y que se puede pensar en una prótesis, los implantes se han revolucionado y hay prótesis de tobillo que pueden ser efectivas. Pero también los cirujanos pueden hacer una fijación in situ del tobillo, que se conoce como artrodesis. No es común, pero se puede hacer. Es más condenada en la rodilla o en la cadera porque deja secuelas funcionales muy graves
para el paciente o en y otras hasta articulaciones psicológicas, y hasta psicológicas. porque de pronto no puedes tener la misma habilidad para desarrollar tus actividades que el momento antes de la fractura. Produce una afectación funcional y una afectación psicológica importante, como usted dice, pero el tobillo es la articulación que más tolera este tipo de cirugía, e incluso cuando fijas el tobillo, haces una artrodesis, los pacientes pueden tener una marcha bastante regular y pueden incluso hasta enmascarar la claudicación en la marcha cuando se hace este tipo de cirugía. Pero ya le digo, se hace solamente en casos excepcionales y cuando es completamente necesario y cuando es mandatorio para poder tener una vida sin dolor, con una estabilidad de esa articulación y poder desempeñar después algunas funciones laborales, sobre todo, que es la exigencia mayor que tienen los seres humanos para cumplir con su función social y económica, en el mantenerse en su propia supervivencia y mantener también a su familia y también hacer el aporte social que se requiere. Que corresponde. Doctor García Martínez, ¿y cuándo usted pone yeso? ¿Cuándo decide irse por una cirugía? Cuando el paciente llega al hospital, ¿cuántos días deben pasar o no debe pasar mucho tiempo para ser operado? ¿Qué hay que hacer cuando un paciente tiene una lesión? El yeso, como se conoce en la población, es una de las formas de tratamiento de la ortopedia y la traumatología, porque es mantener una fijación de un miembro que está afectado. Fue muy popular y revolucionario en su época, pero cada vez está más en desuso. Pero es muy importante en el tratamiento inicial de algunas lesiones, algunas fracturas, para inmovilizar. Evita el dolor, evita lesiones asociadas, porque cuando hay una fractura, esos fragmentos pueden ser incluso, esos fragmentos óseos pueden ser filosos. Y si hay un movimiento normal, se pueden hasta dañar estructuras nobles o blandas, e incluso puede haber lesiones de algunos vasos sanguíneos, de algunos nervios. Y entonces ahí la inmovilización, sea con yeso o cualquier otro tipo de inmovilización alternativa que existe hoy en día, porque hay férulas modernas que produce la industria, el que cumplen el mismo principio que cumple el yeso, que es la inmovilización, es muy útil. Pero ya las técnicas quirúrgicas y las soluciones a esta gran cantidad de afecciones que tiene nuestra especialidad han evolucionado y se utilizan cada vez más métodos quirúrgicos mínimos invasivos y que le permiten una estabilización de la fractura y que permiten una rehabilitación precoz y evitar la enfermedad fracturaria. ¿Hay forma de evitar la fractura de cadera? Se conoce como una gran epidemia y la forma de evitarla es sobre todo no tener una vida sedentaria, como hablábamos al comienzo, de tener una vida más en movimiento para evitar sobre todo la osteoporosis, quiere decir la fragilidad ósea que se produce con el envejecimiento humano, y mantener un metabolismo del calcio que sea capaz de mantener un tejido óseo más vital. Y entonces el estilo de vida interviene mucho en eso, y a partir de ahí también interviene en las personas de la tercera edad factores intrínsecos. Se habla de factores intrínsecos, que hay que corregir la agudeza visual, si hay que poner lentes para no tropezar y caer. Es una buena recomendación. Es una recomendación. Y así sucesivamente puede haber muchos factores intrínsecos, porque muchas veces las personas mayores, por ejemplo los hombres, padecen de problemas prostáticos, se tienen que levantar muchas veces en la noche a orinar y eso puede producir una caída y llevar una fractura de cadera. Entonces el tratamiento de estas afecciones que se padecen con la edad, pues es importante tratarlas para preservar la integridad del ser humano en función de que no haya una caída. Se recomienda a los ancianos ya no estar cambiándole los muebles de lugar, porque ellos tienen más dificultades para la adaptación, y a veces en la casa queremos ser los jóvenes. Queremos ser muy creativos, y creamos otros problemas. Y creamos otros problemas, y entonces hay que proteger a los ancianos. En los baños, sobre todo, las barras de soporte horizontal, vertical, para que se puedan aguantar. La cocina, hasta los diseños de los muebles, los balances, que tengan un buen centro de gravedad para evitar las caídas. Y en los espacios exteriores, bueno, todas las barreras arquitectónicas que pueda haber. Por eso las ciudades tienen siempre las rampas y los soportes, las escaleras, los diseños de las escaleras. Es infinito. Muchas gracias, doctor García Martínez. Yo me quedo con todas esas recomendaciones que usted nos ha aportado hoy, que las considero súper importantes, van emparejadas con la esperanza de vida, que ya usted lo decía, es bastante alta en algunos países como Cuba, donde estamos hoy grabando el programa Sanamente, pero
hay que estar muy atento y hacer esto que usted nos acaba de indicar. Gracias por estar con nosotros en Sanamente. Yo me despido desde el Hotel Nacional de La Habana, Cuba, y bueno, les deseo que tomen en cuenta las recomendaciones de nuestro invitado de hoy, el doctor Osvaldo García Martínez. Les deseo que tengan mucha salud, mucha buena vibra, que se cuiden. También espero que su día siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.